Bien. El día pasado hicimos un poco de introducción al tema, ¿no? El por qué en estos momentos la mayoría de las personas estamos interesados en estos temas, ¿no? Cuando ha habido tantos siglos de historia de que prácticamente no se ha hablado, ¿no? Y bueno, todo ha sido pues con el descubrimiento de las neurociencias, también pues también la psicología está cada día más en auge y pues esto hace que pues la gente se pregunta ¿qué son las emociones, no? Y las emociones no son más que una forma de ver el mundo. Nosotros podemos ver el mundo a través del cerebro racional, del cerebro analítico, o podemos verlo a través del mundo de las emociones. En realidad, los dos enfoques de ver el mundo no son diferentes. Cada uno ve una forma diferente y se complementan. O sea, no hay que decir hay que ser analítico, racional o hay que ser emocional. No. Hay que conjuntar. Tenemos nosotros al ver el mundo, tenemos descripción, vemos cosas que nos interesan, que nos favorecen, de una forma analítica, correcta, pero si nos quedamos con esto solo, es insuficiente. Hemos de analizar también el mundo desde un punto de vista emocional, pues nos va a dar una información muy diferente. Nos va a dar un tinte, un color, una manera un aspecto de ver la vida, ¿no? La emoción es una manera de ver el mundo, pero también es una manera de estar en relación con él. Nosotros nos relacionamos con el mundo observándolo, pero también nos comunicamos. Y la comunicación también existe el lenguaje descriptivo, normal y corriente, pero también existe el lenguaje emocional, el que transmitimos junto con las palabras. Esto lo saben muy bien los poetas. Los poetas son los que son capaces de describir una estructura, hacer un desarrollo verbal, pero poniendo un tinte emotivo. Y este tinte emotivo lo que diferencia al poeta pues, del lenguaje normal de la persona a la calle, ¿no? Esto también lo saben los dramaturgos. Los dramaturgos, cuando hacen una obra de teatro, nos están describiendo situaciones reales que pasan en la vida normal, pero también nos están comunicando emociones, miedos, enfados, alegrías, tristezas, amor, pasión. Todo esto nos lo están describiendo ellos, y esto ocurre en nuestra vida. Es importante, por tanto, analizar los dos aspectos, estas dos formas de ver el mundo. Los seres humanos somos materia y energía, eso es lo que somos, y estamos rodeados de un entorno que también es materia y energía, y nosotros necesitamos comunicarnos con este entorno porque el ser humano necesita nutrirse del ambiente, necesita nutrirse desde un punto de vista físico, alimentario, con líquidos, con otras formas de nutrición, pero también necesitamos alimentación emocional, alimentación social, de contacto físico, de contacto de vínculos, de crear vínculos con las demás personas. Por tanto, el ser humano solo no haría nada. Esto se ha visto muy bien en niños pequeños que se han educado en orfanatos, solos, sin vínculos amorosos, que tienen un desarrollo fisiológico muy problemático, tienen muchas enfermedades y muchos perecen simplemente por la falta de este contacto de la madre, ¿no? Que fundamentalmente la madre se contacta con el hijo no con las palabras, porque el niño pequeño todavía no entiende, se
contacta con el tacto, de esa manera ve el mundo, el niño, con la alimentación, el cuidado que le hace, le protege del frío, le alimenta, todos estos contactos que tiene el niño hacen que se desarrolle. Por tanto, el ser humano necesita el entorno y nos formamos y nos vemos a nosotros mismos a través de los demás. Si nosotros estuviéramos solos, realmente nos conoceríamos muy poco, nos hablaríamos nuestras elucubraciones mentales. Es a través del contacto con los demás que nos vamos conociendo y vamos sabiendo realmente cómo somos. Este entorno mental que nos rodea nos da una información de cómo es. Porque claro, si nosotros hemos de contactar con el ambiente, realmente hemos de saber previamente cómo es, qué información podemos sacar de él para realmente aceptarlo, contactar, aproximarnos a él, o a ver si es muy nocivo, que nos está dando problemas, alejarnos. Por tanto, necesitamos unos mecanismos para entender el ambiente que nos rodea. Para eso tenemos al cerebro. El cerebro es el órgano más complejo que tenemos en las personas y es realmente el que nos define y nos da la identidad como personas. Se pueden hacer trasplantes de otros órganos, de corazón, de un dedo, de hígado, y no hay ningún problema. Pero el trasplante de cerebro no se puede hacer porque quitaríamos la personalidad de uno y se la daríamos a otra persona, que eso es imposible, no puede ser, ¿no? Por tanto, el cerebro es el que tiene más tamaño dentro de los seres vivos. Tiene un volumen de 1.300 a 1.500 centímetros cúbicos, pesa 1,5 kg y es un volumen muy superior al resto de los seres vivos. Sin cerebro no hay vida humana. O sea, realmente cuando una persona muere, lo que se hace es tomar el pulso, la tensión arterial, pero puede estar... pero la manera de certificar que realmente está muerto es hacer un electroencefalograma y vemos que hay una ausencia de ondas cerebrales. Porque puede ocurrir que una persona pueda estar viviendo sin funciones cerebrales, pero no se puede certificar que está muerto hasta que el electroencefalograma está sin actividad eléctrica. Y eso es debido a que el cerebro es capaz de formar electricidad. Esto lo realiza a través de las neuronas. Existen dos hemisferios, como todos sabemos, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y cada hemisferio está dividido en varios lóbulos. Lóbulo frontal, que sobre todo es motor, en una porción, y la porción más anterior de todas es un cerebro de asociación. El lóbulo parietal, que es sensitivo, el lóbulo temporal, que es auditivo, fundamentalmente, y el occipital, que es para la visión. El cerebro está formado por 80.000 millones de células, que se llaman neuronas, y tienen como capacidad específica que son capaces de emitir pulsos nerviosos, o sea, ondas eléctricas, que al igual que el sistema Morse es capaz de enviar información. Esto es debido a esa capacidad de emitir impulsos eléctricos a unos códices con unos códices determinados, y también a que existen
una gran interconexión entre todas las células neuronales del cerebro que hacen que se pueda transmitir la información de una parte del cuerpo hacia otra o bien del exterior hacia el interior y del interior al exterior. Las neuronas tienen un cuerpo celular, como cualquier célula, pero también tienen unas prolongaciones que hacen que la comunicación entre ellas. Hay de dos tipos, las dendritas que son cortas y muy ramificadas y el axón que es único y que a veces puede tener hasta 1 metro de longitud. Por ejemplo, el que mueve la pierna y viene del cerebro, pues tiene más de 1 metro de longitud. Normalmente, pues los axones son los que envían los estímulos hacia afuera. En cambio, las dendritas recogen los estímulos eléctricos y los introducen en el cuerpo celular. Aquí vemos una neurona con un axón. Esto sería el axón, que es, hemos dicho, el elemento eferente de la neurona, y es el que sacará los estímulos del cuerpo celular y los enviará hacia afuera, ¿no? Que pueden ser otras neuronas que a su vez a través de sus axones comuniquen con otras neuronas y así se van formando la red cerebral que nos va a comunicar unas zonas con otras zonas y de esta manera se va a realizar las funciones cerebrales. ¿Cómo se comunican entre sí? Pues las neuronas se comunican por lo que llamamos la sinapsis, que es siempre un axón, que esto sería el axón, y esto sería la neurona, ¿no? Pues el extremo terminal de un axón se comunica con otra neurona a través de un contacto entre ellas, pero siempre hay un espacio que se llama hendidura sináptica y el axón va a transmitir los impulsos nerviosos desde una célula hacia otra, a través de esos impulsos son eléctricos, pero también son estímulos químicos que se llaman los llamados neurotransmisores. Los neurotransmisores son la dopamina, las endorfinas, son una serie de sustancias que, según el tipo de sustancia que es, va a dar una información a otra neurona según el tipo de sustancia, ¿no? Por tanto, dos formas de comunicación, entre dos neuronas es estímulos eléctricos y por otro lado estímulos químicos. Las comunicaciones entre dos neuronas pueden ser entre sí, simplemente en contacto de los dos cuerpos celulares, o bien puede ser entre una neurona y una célula diana. Aquí vemos una imagen del microscopio electrónico en el cual un nervio se une a una fibra muscular y está transmitiendo los impulsos nerviosos desde el nervio a la fibra del músculo y esto va a provocar la contracción del músculo. Y esto es debido a que libera un neurotransmisor que es la acetilcolina. Bueno, aquí vemos un ejemplo también lo mismo. Aquí vemos un extremo de una neurona, un axón, que está en contacto con una fibra muscular y va a transmitir el impulso nervioso desde la neurona a través del axón y contactando con la fibra muscular va a dar lugar a una transmisión de estímulos eléctricos, de estímulos químicos y esto, la función que va a provocar al final es la contracción del músculo. Esto es debido a que el neurotransmisor despolarizará la membrana y el estímulo nervioso. Bueno, aquí vemos un ejemplo, un esquema en el cual se ve como un axón, que estaría aquí,
está en contacto con un cuerpo celular de una neurona y le transmite impulsos eléctricos y de esta manera contacta con la otra neurona, o también le transmite también sustancias químicas neurotransmisores. Aquí tenemos la neurona que llamamos presináptica, la neurona presináptica, y aquí sería la hendidura sináptica. Y así es como se van comunicando diversas neuronas entre sí para ir transmitiendo sus impulsos. Hay diferentes neurotransmisores que hemos comentado, una es la acetilcolina, que es el del músculo, pero hay más. La noradrenalina, la serotonina. La serotonina se le llama la molécula del bienestar. Se utiliza sobre todo en las depresiones. En las depresiones se utilizan los antidepresivos, lo que hacen es aumentar la cantidad de serotonina en el sistema nervioso para aumentar la sensación de bienestar de las personas. Luego la adrenalina es el neurotransmisor de la acción, nos impulsa a actuar, a movernos. El GABA es un neurotransmisor regulador, regula las funciones neuronales. Aquí vemos otro esquema de la neurosis. Existen varios tipos de neuronas. Siempre que tenemos nosotros una acción, el sistema nervioso funciona de esta manera. Recibimos un estímulo exterior, eso lo recogerá una neurona sensitiva. Este estímulo exterior se incorporará a través de fibras nerviosas hacia el cerebro. El cerebro hará asociaciones, mirará qué tipo de estímulo es y dirá qué tipo de acción va a realizar a través de las neuronas motoras. Por tanto, hay neuronas sensitivas que van a recoger los estímulos externos, neuronas de asociación que nos van a decir, van a procesar esta información que nos viene del exterior, y finalmente neuronas motoras que nos van a ejecutar lo que ha procesado las neuronas de asociación. Aquí vemos un ejemplo claramente, una neurona sensitiva, que tenemos aquí, que está en contacto con la piel y aquí recibe un pinchazo en la piel. El pinchazo en la piel va a dar lugar a un estímulo sensitivo que nos va a venir hacia al centro nervioso, que sería la médula. Aquí tendríamos la neurona de asociación, que nos dirá que según el tipo de estímulo nervioso que ha recibido, dirá qué músculos vamos a mover para hacer el reflejo de sacarnos, de evitar el dolor que nos provoca la aguja que nos pincha. Por tanto, neuronas sensitivas, neuronas asociativas y neuronas motoras. Las neuronas asociativas son las que realmente, aquí vemos un ejemplo muy simple, que es el reflejo del pinchazo, que es un pinchazo de la piel, el cerebro procesa que es un estímulo doloroso y por tanto nada de acercarse, hemos de alejarnos y por tanto activará las neuronas que harán el movimiento contrario de alejarse de este estímulo doloroso, ¿no? Pues bien, esto que hemos dicho de una forma muy simple, en el sistema nervioso central, en el cerebro, esto es mucho más complejo. Existen múltiples neuronas que están conectadas entre sí a través de múltiples circuitos que nos van a dar asociaciones y nos van a decir en actos más complejos lo que hemos de realizar nosotros, ¿no? Es importante, hoy día se sabe que nosotros podemos aumentar la memoria, podemos aumentar nuestra capacidad de atención, nuestra inteligencia, si ponemos en actividad el cerebro. Si nosotros nos dejamos llevar y no evitamos estímulos externos, sobre todo en personas mayores que cada vez van perdiendo sus amistades y se van quedando cada vez más
en su entorno, más cercano a su entorno, van perdiendo estímulos externos y esto hace que disminuyen las conexiones nerviosas. Se ha visto también que si nosotros estimulamos al sistema nervioso, hay proliferación de nuevas neuronas y también se ha visto que hay un aumento del umbral de sensibilidad en la sinapsis que facilita que la transmisión sea mucho más rápida. Por tanto, de aquí la utilidad de ejercitar el cerebro con la lectura, con las relaciones humanas, con estímulos, ¿no? Pues hacer cosas que nos gustan, todo lo que sea estímulo al sistema nervioso será utilidad por eso, porque aumentamos las conexiones nerviosas y nuestro cerebro está más predispuesto para funcionar. Por esto vemos a veces autores a mí me ha sorprendido muchas veces, gente de 80 o 90 años, sobre todo escritores, que tienen una claridad mental, como hablan, dicen con una gran propiedad lo que explican, y ves que realmente dice, ¿cómo este señor tiene un cerebro más despejado que muchos jóvenes que lo único que piensan es en irse de juerga o en cosas... Bueno, las drogas tampoco ayudan, ¿eh? O las drogas, por ejemplo, pues, etc. O educaciones incorrectas que también hacen que los niños no lo desarrollen. Si a un niño no le das una educación correcta, no va a desarrollarse correctamente y él se va a encontrar, cuando sea adulto, que tiene una serie de presuposiciones sobre el mundo que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Por tanto, a veces podemos trabajar, pero cuando somos pequeños dependemos de nuestros educadores, ¿no? Y por eso hoy día se está dando mucha importancia a la educación emocional. ¿Por qué está fracasando en los colegios los niños? ¿Por qué los niños cuando llegan a tercero de eso, cuarto de eso, quinto, ya no tienen ganas de continuar y quieren dejarlo todo y abandonan, hay abandono escolar? ¿Qué está pasando, no? Pues se está comprobando que hay un déficit de educación emocional. A los niños se les enseña mucha física, mucha química, muchos más números, sumar, restar, pero les falta algo más, algo que da un significado a eso que están estudiando. Si el estudiante no entiende para qué sirve la suma, las restas, si no sabe que en la vida va a tener que enfrentarse, pues que va a tener que ir a un colmado y tendrá que pagar y sumar y le tendrá que dar el cambio, y si no sabe sumar y restar, pues no se va a multiplicar. Pero a los niños esto no se les enseña, se dice la suma, la resta, la división, la multiplicación, y no se enseña muchas otras cosas, ¿no? Cómo relacionarse con sus compañeros, cómo adquirir valores, cómo tener una sana forma de interpretar el mundo y de reflexionar, muchas cosas de estas, y por esto hay el fracaso escolar. Y también se explica por qué muchas personas que, por ejemplo, han tenido muy buenas notas en la universidad, en el colegio y tal, y luego llega la vida normal y cuando se tienen que enfrentar con los clientes, cuando se tienen que enfrentar con los compañeros de trabajo, no saben manejarse, se enfadan, hay problemas, y esto dificulta que luego estas personas puedan desarrollarse como desde un punto de vista profesional, ¿no? También se explica por qué las parejas fallan, ¿no? A veces, pues como personas cultas, pero no saben relacionarse, no saben utilizar lo que llamamos la inteligencia emocional, ¿no? Saben mucho a lo mejor de matemáticas, a lo mejor son grandes técnicos, igual son grandes médicos, pero si no tienen inteligencia emocional, en el momento de relacionarse con las personas van a tener problemas. Pues este desarrollo de las conexiones nerviosas de las neuronas, esto
se debe a este médico que se llamaba Ramón y Cajal, que es un médico que tuvo el premio Nobel, que es el primero que escribió que en las dendritas, si hay estimulaciones externas, se producen lo que se llaman las espinas dendríticas, que son estas prominencias que hay en las dendritas, y esto hace que sea una futura conexión interneuronal. Y eso es debido a este médico, que era Ramón Cajal, que fue el premio Nobel y trabajó con unos medios infrahumanos en una universidad, pues con libros rancios, que había frío, poco dinero para gastarse, lo único que como solía su microscopio y con el microscopio pues él descubrió pues las espinas dendríticas. Bueno, esto es bien, pues en el cerebro las neuronas, los cuerpos neuronales no están distribuidos de una manera homogénea. Hay lo que se llama la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris serán los cuerpos de las neuronas, la verdadera célula nerviosa. Y en la sustancia blanca estarán las prolongaciones que dan. Y esto se ve cuando se hace un corte del cerebro, que hay una parte más periférica, que es la sustancia gris, y se llama la corteza cerebral. Aquí es donde realmente está la esencia del ser humano, lo que realmente es su capacidad de reflexión, su capacidad de interpretar, de juzgar, de ver el mundo, está en la corteza cerebral, que es una porción de unos 2 o 3 milímetros que ocupa su extensión. También existe sustancia gris en la porción medial, pero en forma de núcleos nerviosos. Pero la mayor parte está en la corteza cerebral, que es donde se desarrolla la mayor parte de la actividad del ser humano, ¿no? Aquí vemos la sustancia blanca que comunica el hemisferio derecho con el izquierdo, y eso se llama cuerpo calloso. Y aquí tendríamos el hemisferio derecho, aquí el hemisferio izquierdo, y aquí la división entre ambos, y esta comunicación entre el derecho y el izquierdo. El hemisferio derecho es más bien un cerebro que estaría en las emociones y ver el mundo de una forma global. En cambio, sería el cerebro, podemos decir, emocional. Y el hemisferio izquierdo sería más bien el analítico, el que mira el detalle, pero no es capaz de ver los problemas de una forma global. En la mujer está más desarrollado el cerebro derecho que el cerebro izquierdo. Las mujeres suelen ver más bien las emociones, son más emotivas, suelen ver los problemas más en general, el hombre va más a buscar los detalles de la observación del mundo. Aquí vemos cómo se comunican el cerebro derecho con el cerebro izquierdo a través del llamado cuerpo calloso, y todas las fibras, todas las neuronas que están en la corteza cerebral de un lado pueden comunicarse con el del otro lado, y de esta manera haber un diálogo entre el cerebro racional y el cerebro emocional, y de esta manera sacar conclusiones, porque a veces no tiene razón el cerebro racional, y ha de contrastar con el cerebro emocional para ver, no es que cada uno tenga más razón que el otro, sino que entre los dos sacar las conclusiones sobre el mundo y de esta manera dar la mejor respuesta posible a cada una de las circunstancias que se le plantean a las personas a lo largo de su vida, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? El sistema nervioso siempre funciona de esta manera. Un estímulo exterior va a actuar a través de las fibras nerviosas, va a dirigirse hacia el cerebro, hará sus conclusiones, procesará la información que ha recibido desde el exterior y
va a dar una respuesta que puede ser motora o puede ser de otro tipo. La más frecuente es la... Pero siempre es acción, información, reacción. Siempre está haciendo lo mismo. Recibe información, procesa esta información y saca sus conclusiones. Y esto estamos toda la vida haciendo lo mismo, desde que nos despertamos a que nos acostamos. Siempre estamos recibiendo información, la procesamos y sacamos la conclusión que tenemos para cada momento. ¿Cómo percibimos el mundo que tenemos a nuestro alrededor? El mundo externo lo tenemos unas ventanas en el sistema nervioso que son los sentidos. El sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del tacto. Existen tres sentidos que actúan a distancia, que es el de la vista, el del oído y el del olfato. A distancia de donde está el estímulo podemos captarlo, pero hay otros que actúan a corta distancia, que es el tacto y el gusto. El gusto también. Y también hay otro que es otro sentido que no está aquí, que es el sentido corporal que tenemos. Nosotros tenemos un sentido dentro del cuerpo que nos dice cómo está situado el cuerpo en ese momento. Nosotros cerramos los ojos y sabemos perfectamente dónde tengo mi pierna colocada, derecha, mi pierna izquierda, dónde tengo mi cabeza, si la tengo hacia adelante, si la tengo hacia atrás. Esto es debido a que el cerebro está captando la posición de los músculos, la posición de los brazos, y está enviando información y es capaz de entender en qué lugar se encuentra el cuerpo. También nos informa si está en movimiento y por tanto es el sentido que se llama propioceptivo. Es lo que tenemos aquí, el sentido propioceptivo que está en la piel, por la piel también recibimos estímulos, y sobre todo en los músculos y en las articulaciones. Estos estímulos van al sistema nervioso y nos dicen la posición en que está el cuerpo. De esta manera tenemos un sentido de en qué lugar está posicionado el cuerpo. Así también tenemos un sentido de nuestros límites. Sabemos que mi límite entre yo y el exterior está situado en la piel. No tiene que ver con el dolor, ¿verdad? Esto. ¿Qué? No tiene que ver con el dolor, ¿no? No. Tiene que ver tiene que ver con que el sistema nervioso capta una posición determinada de unos haces musculares o de unas articulaciones y de esta manera interpreta que el lugar en que está situado. Esto nos da mucha información de lo que somos nosotros, de cómo somos por dentro y dónde estamos situados. Pero también existe el sentido interoceptivo, en el cual la mente capta cómo nos encontramos, si estamos bien, si nos encontramos mal, y el cerebro lo está captando. Ya iremos viendo luego, esto es fundamentalmente porque tenemos el cerebro emocional. El cerebro emocional es el que nos va a dar que nos va a informar si nos encontramos de una forma con bienestar, si estamos disgustados, si estamos enfadados, si estamos tristes. Nos va a dar mucha información de nuestro estado de bienestar. ¿Y eso que pone en el oído interno? ¿Qué? En el oído interno existe el sentido del equilibrio. He visto a algunas personas que padecen del oído, cuando está alterado el oído, por una infección que sea, se marean y sobre todo sirve para la posición de la cabeza. A través del oído hay unos canales semicirculares que se mueven unas partículas que hay en su interior y que nos informan la posición de la cabeza, si está hacia la derecha y la izquierda, y sobre todo por el oído. Pero también del cuerpo, si yo inclino hacia adelante, también se estimulan estas terminaciones. ¿No se llama cinestésico en lugar de cenestésico? ¿No es cinestésico? ¿Cómo? Cinestésico. Bueno, también se puede decir, de las dos maneras. Cinestésico o cinestésico, se puede decir igual. El lóbulo de la ínsula es un lóbulo que está escondido en esta fisura de aquí de la corteza cerebral.
que lo tenemos que separar con unas pinzas para localizarlo, es el cerebro de la ínsula. Y es aquí donde se capta, la ínsula posterior, que aquí hay como un espejo que nos está mirando a toda la información que llega a la ínsula anterior y nos está diciendo cómo está situado el cuerpo en cada momento. Y es el cerebro que se llama la ínsula, que está escondido en esta ínsula que hay aquí. Pues bien, lo que decimos siempre, ¿no? El cerebro actúa de esta manera, recibimos estímulos externos del exterior, estímulos sensoriales, estímulos lumínicos, estímulos mecánicos, estímulos químicos por el olfato, con gases o por líquidos a través del gusto. Está recibiendo el cerebro continuamente estímulos y esos estímulos son captados por unos receptores y son enviados al cerebro por estas neuronas sensoriales, lo envían a la corteza cerebral y la corteza cerebral es la que procesa esta información recibida desde el exterior y es la que saca conclusiones y hace su acción correspondiente. Hay que diferenciar entre sensación. La sensación es lo que captamos del exterior. En realidad, cuando yo, por ejemplo, veo a esta pared blanca, el ambiente que hay fuera es una pared que realmente es de color blanca. Es nuestro cerebro que capta el blanco. Pero la realidad de ahí fuera no es así. El blanco es como lo capta nuestro cerebro. Y nosotros hacemos una imagen mental de lo que existe afuera, pero el blanco no existe en el exterior. Es el cerebro que está viendo esta imagen, le da el color blanco para que sepamos diferenciarlo cuando hay una pared que fuera de otro color, y entonces lo detectaría. Por tanto, nosotros estamos captando la energía física del medio ambiente, que son energías electromagnéticas, energías atómicas, pero nosotros lo que captamos es lo que se dice el mapa mental. Nosotros nos hacemos en nuestro cerebro un mapa de lo que es un territorio, de lo que es el exterior. Y el mapa nunca es el territorio, sino el mapa es la representación que nosotros hacemos del exterior en nuestro cerebro. Pero a nosotros no nos importa saber cómo realmente es el exterior, si nosotros captamos la información a través de un mapa. Nosotros, que hubiera ahí fuera, pues tuviera otro color de otras formas, no nos importa. Nosotros, además, cogemos de fuera lo que realmente es significativo para nosotros, lo que nos interesa. Lo que no nos interesa lo descartamos. De hecho, lo que sí que es cierto es que hay cerebros, hay personas que detectan más cosas desde fuera, de fuera que otros, ¿no? Pero para su cerebro ya es suficiente. Si necesitara más, ya buscaría la manera de conseguir nuevas fuentes de información. Aquí vemos cómo se representa en la corteza cerebral el tacto, el gusto, la audición, que va cambiando. Ahí es donde estarían situadas las neuronas de asociación, que son las que están diciendo: este estímulo que me ha llegado es táctil. Bien, ¿de qué tipo es? ¿Es áspero? ¿Es rugoso? ¿Es liso? ¿Tiene punchas? ¿Me puede hacer daño? Todo esto lo está captando nuestra corteza, esta zona de la corteza cerebral, respecto al tacto. Y el gusto, por lo mismo, nos diría si es ácido, si es amargo, si es dulce, etc. Es el que procesa la información que nos está llegando desde el exterior. Y una vez procesada, decimos, me gusta, no me gusta este líquido que estoy tomando, me lo tomo, me lo sigo tomando o lo rechazo, ¿no? Aquí lo que decíamos en el mapa del territorio, nuestro cerebro sería el mapa. Nosotros representamos
la ciudad de Barcelona a través de un mapa. Pero el mapa que tenemos en nuestro cerebro no es la ciudad de Barcelona. La ciudad de Barcelona son las calles, los edificios y tal. Pero en nuestro cerebro no estamos viendo la realidad que sería la ciudad de Barcelona, sino nos hemos hecho un esquema que nos sirve con sus líneas. Esa es la calle en Provenza, esa es la calle Mallorca, y este mapa que nos hemos hecho nos sirve para interpretar de forma útil lo que existe en el exterior. Pero ¿cómo es el mundo externo? Por lo que decíamos, el mundo externo es energía y materia, átomos, moléculas, energías químicas, energías físicas, ondas electromagnéticas, ondas luminosas, ondas sonoras. Es un montón de materia y energía que está rodeando nuestro exterior. Y que está rodeando a lo que somos nosotros también, materia y energía, moléculas, átomos, etc., ¿no? ¿Y cómo nos contactamos estos dos entes diferentes del mundo externo? Pues, como decimos, a través de los sentidos, y lo hacemos a través de crearnos unos mapas que más o menos nos dicen lo que existe en el exterior. Y estos mapas, nosotros por ejemplo estamos viendo una montaña de color blanco porque ha nevado y tal, pero en realidad estamos recibiendo ondas electromagnéticas, estamos recibiendo contactos con moléculas, etc., ¿no? Y nosotros lo que hacemos es elaborar un mapa que más o menos nos aproxima a saber la información de lo que tenemos afuera. Y si esa información que recibimos nos va a ir bien o nos va a ir mal. Si nos va a ir bien, nos vamos a aproximar a ella, entraremos en contacto con ella. Si es algo bebible lo podemos absorber. Si es algo desagradable o que nos puede hacer daño, huiremos de esto, ¿no? Y esto es porque nos hemos hecho este mapa mental de lo que existe en el exterior. El cerebro del mundo externo es capaz de ver el mundo externo, que está formado por seres vivos, como las plantas, los animales, las cosas, y también las demás personas de nuestro medio, que son dos grandes elementos que tenemos que siempre tener presentes, lo que son plantas, animales, cosas, o que son las demás personas, que son las dos informaciones que siempre hemos de tener presentes. Pero esto es respecto del mundo externo, pero del mundo interno también somos capaces de captar lo que nos está sucediendo en nuestro interior, en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro mundo emocional. Nuestro cerebro capta lo de fuera y lo de dentro. Y muchas veces tiene que hacer diálogos para confrontar las necesidades que tiene el cuerpo de cada persona, las necesidades individuales con personas, para hacerlo compaginar con el mundo exterior, para saber recoger lo que le interesa del mundo o rechazar lo que no le importa. A veces también está en duda y no sabrá si es agradable, si es desagradable, si lo necesita o no lo necesita. Entonces necesita reflexión, más tiempo, o le puede crear la duda posponiéndola para resolverla más adelante. Por tanto, en la mente existen... ¿Qué es la mente en realidad? Pues la mente es la función, el cerebro en funcionamiento. Y el cerebro funciona realizando lo que llamamos los procesos mentales. ¿Y qué son los procesos mentales? La interpretación que hacemos del mundo exterior y del mundo interno nuestro y el procesamiento que hacemos de esta información, y de ella sacaremos las conclusiones. Estos procesos mentales pueden ser, como hemos dicho antes, racionales, que tienen un código diferente. El código más importante de la mente racional es el lenguaje hablado o el lenguaje escrito. El código más importante de la mente emocional es lo que llamaríamos el lenguaje no verbal, lo que dicen los movimientos, la postura,
las expresiones de la cara. Esto es lo que capta el lenguaje del cerebro emocional. En cambio, el del cerebro racional serán las escrituras, las palabras, sobre todo el lenguaje. El lenguaje. ¿Y qué diferencia el cerebro racional del cerebro emocional? El cerebro racional es consciente. Nosotros podemos realmente decir y expresar a otra persona lo que realmente hemos interpretado de lo que está ocurriendo. En cambio, el cerebro emocional es inconsciente. Nosotros no captamos la información que estamos recibiendo. Y esto es porque actúa de forma automática. Nosotros estamos continuamente recibiendo una cantidad de información externa que no controlamos, pero que está entrando en nuestra mente y se está almacenando en nuestras memorias internas. Y somos inconscientes de ello. Por ejemplo, a veces puede ocurrir, ¿no? Estás en casa y no encuentro la pluma que necesito para escribir. Y entonces tú te preguntas a ti mismo, ¿dónde está la pluma? Tu cerebro consciente no lo sabe, no sabe dónde está la pluma. Pero tú le estás preguntando a tu cerebro inconsciente, ¿has visto la pluma en algún sitio cuando estabas paseando por ahí? ¿La has visto o no la has visto? Y entonces te dirá, sí, allá, en tal sitio. Pero a veces te dice, no sé exactamente, pero creo que está por la zona del comedor. Entonces te envía a la zona del comedor y entonces, buscando la zona del comedor, puedes encontrar. Por tanto, estamos recibiendo una gran cantidad de información inconsciente continuamente. Y la mayor parte de las decisiones que vamos a tomar posteriormente van a ser fruto del cerebro emocional inconsciente. Por ejemplo, cuando vamos a comprar un vestido en una tienda, entramos a la tienda, miramos miramos el otro, miramos allá y tal, no sé cuánto. Y de pronto, ¡paf!, captas uno, ¿no? El que ha captado aquel, ¿qué ha sido? ¿Tu cerebro racional o emocional? Nos creemos que es el racional. Lo creemos que es el emocional. Pero es el otro. Es el emocional. Sí. Porque el otro es más lento. El racional es más lento. Pues, si fuera nuestro cerebro racional, es el que hubiera ido a una zona, que hay una serie de vestidos. Hubiera cogido uno por uno y he dicho, este es de color tal, tiene esta estructura, tiene esta forma y tal. Este otro tiene esta forma de tal, está cosido, está no sé cuántos. Y entonces, después de analizar uno por uno, y tal, iremos mucho más lento. El cerebro emocional es el que mira a todos y dice, este. Y normalmente es mucho más sabio que el resto de los demás. Que si nosotros cogiéramos ese vestido, lo analizáramos, nos lo pusiéramos y tal, empezaríamos a decir, no, a mi padre no le gustará, a mi marido tampoco, a mis amigas ahora no está de moda. Y empezaríamos a liarnos la cabeza y no sabríamos cuál coger al final. Nuestro cerebro emocional es el que hace una visión de conjunto, mira los colores, piensa cuatro cosas y rápidamente decide aquí, ¿no? Y la mayor parte de las decisiones que hacemos son inconscientes. Decisiones tan importantes como en la bolsa. En la bolsa, que hay cambios rápidos de muchísimos millones de euros y tienen que tomar la decisión ya, porque si no la toman en ese momento habrá otro que comprará y la han perdido. Y son decisiones emocionales inconscientes. Y normalmente el corredor de bolsa bueno es el que sabe escuchar su cerebro emocional inconsciente y no lo que le dice el amigo, parece que va a subir tal, parece que está bajando la otra, hay rumores de esto. Fatal. Tu cerebro emocional es el que valora más, pero para eso de estar sano.
¿Y qué pasa? Hemos de cuidar a nuestros cerebros emocionales. ¿Y cómo es la mejor forma de cuidar a nuestros cerebros emocionales? Es estando relajados, estando tranquilos, estando en contacto con nuestro interior, con lo que llaman muchos el alma, la esencia, lo que somos realmente. En el momento que nosotros estamos conectados con este mundo, estamos predispuestos a tener un mejor cerebro emocional y racional también, por supuesto, ¿no? Pero la manera de cuidar al cerebro emocional, de acuerdo que hay técnicas que iremos viendo para mejorar nuestra inteligencia emocional, para no dejarnos influir, porque sobre todo es nuestra educación lo que nos impide que tengamos un cerebro emocional sano, y hemos de desaprender todas estas ideas que nos han ido dando, todas estas creencias, hemos de ir abandonando para estar más en contacto con nosotros mismos. Por tanto, ¿cerebro emocional solo? No. ¿Cerebro emocional racional? Tampoco. Los dos. Porque ¿qué pasa si cuando vamos a pagar nos dicen 300 euros? Entonces tú piensas, la cuenta de final de mes, ¿a cuánto me sale? No puedo pagar. Entonces, ¿qué dirás al cerebro emocional? Tienes mucha razón, me gusta mucho, pero no lo puedo comprar. Por tanto, hemos de escuchar a los dos cerebros. En caso de dudas, intentar siempre escuchar más la voz de la emoción y del corazón, que se dice, ¿no? Pero nuestro cerebro racional es que nos dice que no vamos a llegar a final de mes y que, por tanto, vayamos con cuidado. De todas formas, también normalmente el cerebro emocional lo capta esto, y también nos dirá, es la zona de los caros, de las marcas, por tanto ahí no te metas, ¿no? Pero bueno, los dos funcionan y los dos tienen su funcionamiento y su interés. Por tanto, las emociones son una función biológica del sistema nervioso que complementa la inteligencia racional, y esto es lo que hemos de tener bien claro. ¿Y cómo la complementa? Porque da a lo que vemos del exterior, desde un punto de vista consciente, un valor y un significado complementario que nos da más información de lo que realmente tenemos delante. Realmente las emociones han sido un comportamiento adaptativo que ha existido en toda la evolución de los seres vivos. De tal manera que no se llaman emociones, se llaman instintos en los reptiles. Los reptiles no tienen verdaderas emociones, tienen lo que se llaman instintos, que son capaces de ver si otro animal le va a agredir, o si el agua que está tomando está en buenas condiciones o no está tomando, etc. Es realmente donde adquieren mayor fundamento es en los mamíferos. Los perros, los gatos tienen emociones. Los gatos no tienen la complejidad del sistema emocional del ser humano, pero tienen también emociones. Tú ves perfectamente que un gato pues tiene un vínculo contigo y que está unido a ti, y cuando ves que otro animal, otro perro te ladra y te está diciendo que no quiere saber nada contigo, ¿no? Aquí hay dos emociones más simples, pero también existen en los mamíferos, existen emociones, pero donde más desarrolladas están en los primates y en el ser humano. El mundo de las emociones ha sido siempre muy difícil de expresar, porque es confuso, no sabemos expresarlo, muchas veces como está dentro de nuestro cerebro inconsciente, no acabamos de ver, muchas veces no sabemos si estamos enfadados, si estamos contentos, si estamos tristes. La información que recibimos de este cerebro es difícil, porque muchas veces no podemos ponerle una palabra a esto. Tenemos muchas veces que acudir
al cerebro racional para darle una palabra y de esta manera definir lo que nos está pasando. Por ejemplo, si vemos una serpiente en el suelo y nos alejamos para que no nos haga nada, nosotros estamos, al principio a lo mejor no sabíamos qué era, ¿no? Hemos visto que íbamos por un sitio, hemos visto por un bosque y hemos visto de pronto una cosa que se movía por el suelo, ¿no? Nosotros no lo captamos qué es, pero pensamos rápidamente, puede ser una serpiente, ¿no? Pero el cerebro realmente no lo sabe. Lo que hacemos es, sin pensar nada, es apartarnos. ¿Y eso es por qué? Porque el cerebro ha captado que hay algo que podría ser una serpiente. No lo sabe seguro, pero lo rechaza, ¿no? Es luego, cuando ya se está a una distancia, que piensa, envía señales al cerebro, a la corteza cerebral y dice, podría ser una serpiente, ¿eh? Y entonces mueve, busca más datos y cuando la ve, confirma que realmente se trata de una serpiente. Por tanto, la primera información siempre es emocional y luego, si podemos, le damos un contenido racional para ponerle nombre. ¿Dónde se encuentra el cerebro emocional? Pues fundamentalmente se encuentra en esta zona de aquí, tan pequeña, que está situada en esta parte del sistema nervioso, que es el lóbulo temporal, en su interior, y es que es del tamaño de una almendra, y se llama la amígdala. La amígdala ahí es realmente la que capta del exterior, le tiene toda la información, y es la que realmente envía órdenes al resto de los centros nerviosos para decir lo que, según lo que interpreta ella, lo que hay que hacer. Aquí vemos también la amígdala, en otro dibujo, esta imagen redondeada que está en el lóbulo temporal, en su interior, y esta sustancia, este núcleo, es el que realmente nos procesa la información emocional. Está en contacto con otros centros alrededor. Este sería el llamado hipocampo, que está donde está la memoria emocional. E igual que tenemos memoria racional, memoria de lo que nos ha pasado en el pasado, de los nombres, de reconocer caras, pues tenemos memoria emocional. Y que a veces cuando hemos ido a un sitio y hemos estado en el pasado, hemos dicho, no me encuentra bien, este sitio no me sienta bien. Es porque en el pasado tuvimos una emoción o vemos una persona que hace tiempo que no la veíamos y cuando nos la tenemos delante nos hace tener una sensación agradable o desagradable, depende del tipo de vínculo que tuvimos en el pasado, ¿no? Y esto es porque se ha almacenado esta información en este núcleo que es la amígdala. Y nos da mucha información. Si sabemos ir con esta persona como no estuvimos bien en el pasado, puede ser que ahora hemos de ir con cuidado y no relacionarnos muy cercanamente porque nos puede dar algún problema. Quiero decir, ¿hay dos amígdalas? Porque ahí Sí, hay otra... hay una amígdala izquierda y otra amígdala del lado izquierdo. Y que está relacionada con esto que hemos dicho, el hipocampo, donde están las memorias emocionales que se han ido acumulando durante el tiempo y que hace que cuando volvemos a experimentar una situación similar, tengamos estas emociones del pasado, ¿no? Y una persona que tuvimos un trato desagradable, pues no queremos cuando volvamos a vernos, volver a pasar lo mismo, ¿no? También tiene conexiones con el hipotálamo, que es el cerebro de la acción. Estas son estas conexiones que hemos dicho, el tálamo, el hipocampo, son áreas circunstantes que nos van a complementar en la información o en forma de memoria, o en el caso del hipotálamo, es la que nos va a conectar las emociones con el cuerpo. Y cuando, porque las emociones se manifestarán sobre todo en el cuerpo, es como las vamos a ver. La manifestaremos como una sensación de frío, como una opresión,
como una contractura aquí, como o una taquicardia, o una respiración más deprisa. Las manifestaciones, sobre todo nos damos cuenta de ellas porque se manifiestan en el cuerpo. Y las vemos y las sentimos como sensaciones. No las sentimos como cosas exactas que podemos llamar con el lenguaje, sino una sensación que tenemos, pero que nos dice agradable o no desagradable. Esto es lo que un grupo... ¿Se puede decir que se somatiza? Sí, claro que sí. Si las emociones que persisten en el tiempo, las negativas, las que son incómodas, pues pueden afectar a los órganos, pues pueden afectar al estómago y dan, por ejemplo, úlceras de estómago, o pueden somatizarse en forma de contracturas, una contractura lumbar aquí que siempre tenemos, que no sabemos cómo va. Son manifestaciones en el cuerpo de la memoria emocional, que cuando es persistente, por ejemplo, en los ambientes laborales, que el jefe siempre está de mala leche, ¿no? Pues cuando el jefe está de mala leche, ves que te aparece una contractura aquí, que luego te la llevas a casa. Y luego no te la puedes quitar en todo el día. Y si persiste mucho tiempo, se puede transformar en una lumbalgia, ¿no? Por tanto, las emociones se manifiestan en el cuerpo, y en el cuerpo es donde hemos de buscar siempre las emociones. Estamos entre una situación dudosa, ambigua, no sabemos, peligro, agradable, matices, no sabemos, ¿no? Escucha al cuerpo, búscalo en el cuerpo, y si en el cuerpo notas molestias de esto, pues algo desagradable o algo más. Luego ya afinarás más, tu cerebro te ayudará a recordar cosas del pasado y te afinará más, pero ¿cuántas veces nos pasa, no? Y tienes una relación y dices, esto no me gusta, hay algo que no me gusta de esta persona, ¿no? Por ejemplo, no sabes qué es, ¿no? Pero es un sentido subcortical, irracional, no sabes qué es exactamente, ¿no? Pero te incomoda, y eso ya te hace decir que peligro, ojo, aquí no estreches vínculos, aléjate un poco, y luego ya irás viendo más por dónde van los tiros, para poder gestionar esta emoción, porque a lo mejor te interesa crear un vínculo con esa persona, pues por ejemplo, porque tiene un negocio contigo, o es un compañero de trabajo, o es tu pareja, ¿no? Y dices, bueno, yo con mi pareja me pasa esto, ¿no? Que me siento incómodo en estos momentos, ¿no? Pues he de aprender primero a reconocerlo, y luego después de reconocerlo, ya solamente el hecho de reconocer lo que está pasando ya baja mucho la intensidad de la emoción. Entonces, cuando baja la intensidad de la emoción es cuando ya la parte racional puede empezar a actuar y a definir exactamente, porque muchas de las emociones son complejas, son mezcla de muchas cosas, y entonces diseccionarlas no es fácil. Bueno, una de las conexiones que tienes con el tálamo, que el tálamo es el centro nervioso en donde se organiza todo lo que llega desde un punto de vista sensitivo. El ejemplo que poníamos antes con la médula espinal, cuando tenemos un estímulo en la piel, captamos sus características, lo envía a través de unas neuronas al tálamo, el tálamo le envía a la corteza sensitiva, lo envía luego a la motora, a las asociativas, disecciona, procesa lo que realmente está pasando en la piel y luego da la respuesta motora. El tálamo es siempre el centro medial en el cual convergen todo lo que llega del exterior. Después del tálamo irá a la amígdala, que es el centro emocional, o a la corteza cerebral, que será lo que es el cerebro racional. Por tanto, toda nuestra información del exterior e interna siempre va al tálamo. Ya es desde el tálamo que gestiona dónde va a enviarla. Por ejemplo,
Estamos, el ejemplo que poníamos antes, estamos en un bosque, vamos paseando, disfrutando la naturaleza y tal, y de pronto, ¡zas!, notamos un ruido, algo que se mueve, unas hojas que se mueven y tal, y entonces, ¿qué hacemos? Primero, una gesticulación, ¿no? ¡Ah! Y posteriormente, un paso hacia atrás. ¿Qué ha captado el cerebro? Un posible peligro. Una amenaza. Un cambio de lo que estaba sucediendo normalmente, que era andar, ningún ruido, ninguna cosa, y de pronto un cambio del ambiente, que se ha movido unas hojas que no es normal que se muevan solas, ¿no? Y un ruido que no era. Hay un cambio del entorno. Este cambio del entorno, en este caso, pues, es un ruido, pero cambios del entorno hay muchísimos. Cambios del entorno, por ejemplo, nosotros nos levantamos por la mañana, vamos al trabajo, cogemos el coche y siempre normalmente vamos bien y tal, y de pronto, ¿qué pasa? Un atasco, cambio del entorno. ¿Qué nos provoca esto? Estrés, ¿no? Esto es normal, voy a llegar tarde, esto no es lo normal que pasa, aquí hay un estímulo que nos está cambiando, ¿no? Que es impredecible, normalmente no pasa. No es normal que vayas por el bosque y de pronto te encuentres unas hojas que se mueven, no es que pases por el bosque tantas veces como quieras y no pasa nada, ¿no? ¿Y qué te provoca este estímulo? Una pérdida de control, te descoloca. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¿No? Tengo un atasco de la circulación. ¡Oh, voy a llegar tarde! Cojo otro carril. Y también sientes que un peligro de amenaza en tu interior, ¿no? Y esto es, todos los estímulos de estrés tienen estas características. Hay un cambio de entorno habitual, que no es lo normal, que es impredecible porque normalmente no ocurre, que nos provoca de pronto una pérdida del control que normalmente tenemos sobre nuestras cosas y que nos sentimos amenazados, que nos sentimos mal y que hay que tomar en peligro, ¿no? Que hemos de tomar pues, el peligro importante, dependerá si es por ejemplo un tsunami, un terremoto, pues el peligro de amenaza personal es tremendo, ¿no? Será peligro vital, ¿no? Aquí hay que ver, si es un atasco de tráfico, pues dirás, bueno, esperemos un poco, llegar un poco más tarde y no hay aquí tampoco una amenaza personal. Pero también dependerá de cómo eres, si eres una persona ansiosa y tal, ¡ay, que el jefe se va a enfadar, que voy a llegar tarde y tal! No. O eres una persona tranquila que dice, no, tranquilo, pues ya daré explicaciones que a veces me atrasco cuando vengo al trabajo y ya está, ¿no? Hay muchos factores que nos pueden hacer cambiar la valoración que hacemos de la situación que nos encontramos. Pueden ser, a veces dependerán del mismo hecho en sí, ¿no? El terremoto, el tsunami, las inundaciones, lo que sea, ¿no? Esto pues justifican perfectamente que tú estés estresado y que sientas peligro de muerte, ¿no? Pero que lo normal es que a veces una pequeña incomodidad o trastorno que pasa al ambiente te provoque grandes cambios que digas, hostia, no está justificado lo que me está pasando, ¿no? Entonces, cuando nos tenemos que preguntar qué nos está pasando, cómo vamos a gestionar esto que nos está ocurriendo. Cuando tenemos estímulo de estrés, existen lo que hemos dicho antes. Las vías sensitivas, en este momento sería la vista, nos envía lo que decimos al tálamo, que es el centro donde llegan todos los estímulos sensitivos del exterior, y es el que nos va a enviar la información, o a la corteza cerebral o a la amígdala. Esto va a depender. Si es un cambio importante y que no hay que hacer una reacción rápida, escogerá el camino corto, que es el de la amígdala, y hará la reacción. Encuentra
la culebra adelante, ve que se mueve y rápidamente se retira, ¿no? Ha hecho un estímulo corto. No sabe qué es, no sabe si no se ve nada, pero ha visto que aquí había algo diferente, ¿no? Este sería la información que entraría por el camino corto. El circuito corto va desde el órgano del sentido, que capta la sensación, le envía al tálamo, pero no le envía a la corteza, va a la amígdala, y la amígdala envía la orden a los músculos para que haga el cambio de posición. Pero a veces, pues, o posteriormente, primero hemos hecho el paso atrás y luego, que ya estamos fuera de peligro, pensamos qué es lo que hay ahí, entonces pues decidimos ya y ponemos un nombre. Se trata de una serpiente o pues a lo mejor era, no sé, un pájaro que corría por allá, ¿no? Por tanto, hay un circuito corto y un circuito largo que se complementan. Y bueno, lo que decíamos antes es que tenemos tres cerebros. El cerebro reptiliano, que sería el instintivo, es ver algo que se mueve y se pase para atrás. El cerebro emocional, que ya es lo mismo, pero un poco más elaborado. Y finalmente el cerebro racional, que es la corteza cerebral. El cerebro instintivo es el de los reptiles, el límbico es el de los mamíferos y el neocórtex es de los primates y sobre todo el ser humano. Y aquí lo mismo. Tenemos cerebros de los reptiles, de los mamíferos y de los primates y del ser humano. Bien, por tanto, siempre que nos encontremos, hoy no está pasando. No, hasta las 9. Hasta las 9, sí. Bueno. Por tanto, siempre que nos encontramos con una situación externa que nos incomoda, que hay un cambio de lo habitual, vamos a tener una sensación de incomodidad, de estrés. Esa sensación del estímulo nos va a actuar sobre la mente y la mente nos va a hacer una valoración emocional y una valoración racional. La valoración emocional nos dirá: ¿esto que está pasando afuera me beneficia o me puede ser perjudicial? Si creemos que nos beneficia, nos aproximaremos. Si creemos que ese vestido es el que estamos buscando, nos acercaremos al vestido, lo miraremos, incluso no lo probaremos. Que es un vestido que vemos que no es nada de lo que buscamos, nos alejaremos y marcharemos y buscaremos. A veces tendremos una cosa intermedia, que será la duda, que es cuando viene la angustia, la ansiedad, que decimos: ¿es este o el otro? La duda. ¿Este me gusta más o este no me gusta más? ¿No? Entonces a veces tenemos la duda y no sabemos sacar conclusiones. Pero bueno, es una cosa que nos puede ocurrir. Por tanto, en nuestro cerebro siempre estamos procesando estímulos externos y estamos reaccionando. Hacemos ciclos de acción-reacción continuamente. Nos levantamos por la mañana, tomo café con leche o tomo té con leche. Me tomo esta pasta o me tomo la tostada. Me pongo este vestido o me pongo el otro, de otro color. Todo el momento estamos recibiendo estímulos del exterior y decidiendo qué hacemos. Todo el día nuestro cerebro está continuamente. A veces de forma consciente, pero la mayoría son inconscientes. Y entonces, esto es lo que hemos de estar siempre pendientes de cómo reaccionamos. Bueno, vamos a enumerar un poco los componentes de las emociones y el próximo día perfeccionaremos más esto. Pues nosotros, cuando recibimos un estímulo estresante, un estímulo que nos provoca una cierta incomodidad, hemos de decidir. Pues por esta causa
nos va a provocar una acción sobre nuestro cerebro emocional. Y hay 3 componentes del cerebro emocional que hemos de estar, que nosotros debemos de entender. Por un lado, el componente corporal, que sentimos en el cuerpo. Por otro lado, la vivencia que nos provoca, agradable, desagradable, o incluso ya más característico, miedo, tristeza, enfado. Esto será lo cognitivo, la vivencia que nos da a nosotros. Y finalmente, la conductual o motriz. ¿Cómo reacciona este cuerpo? ¿Se reacciona con huida, con acercamiento? ¿Cómo lo hace, no? El corporal es fundamentalmente de tipo orgánico visceral y tiene que ver con la amígdala, un órgano que está en el cerebro, es el hipotálamo, que activa hormonas desde la hipófisis, del simpático, y nos va a provocar reacciones orgánicas, sobre todo simpáticas, pues dilatación pupilar, sequedad de boca, taquicardia, respiración. Pero esto puede ser agradable o desagradable, también nos sentimos igual. La emoción nos provoca siempre esto, una serie de reacciones de diversos órganos, el sistema pulmonares, pupilares, sudoración, manos húmedas. Esto es puramente corporal, nosotros lo sentimos esto, y esto nos da una sensación. Cuando tienes necesidades físicas, por ejemplo, cuando tienes necesidades físicas, no sé, por ejemplo, hambre o necesidad de ir al lavabo, ¿dónde están ubicadas estas necesidades? Igual. Corporal, ¿no? Lo mismo. En el corporal, ¿no? Lo corporal, pero será en este caso el sentido, el estímulo es interno, ¿no? Tú notas que el estómago pues se está moviendo, ¿no? Sí. O notas que segrega más cuando ve que el alimento, cuando pasa por una pastelería y ve que se estimula, pues eso indica que empiezas a estás teniendo hambre, ¿no? Entonces ese estímulo que te llega de aquí, lo envía al cerebro, lo procesa y te dice, tengo sensación de hambre, y tú decides como o no como, ¿no? Me espero a casa o como entro en la pastelería y me lo compro, ¿no? Pero la sensación que has tenido es primero corporal, y el cerebro luego te ha dicho que es lo que faltaba, ¿no? Lo que necesitabas, ¿no? Que es una ingesta, ¿no? Pero la sensación de entrada que has tenido es corporal, la primera de todas. La cognitiva, que es la vivencia subjetiva, es la que nos dirá, este estímulo que tenemos delante es agradable o desagradable. Le podemos dar un nombre, es lo que llamamos una emoción primaria. Es una emoción positiva o negativa, en el sentido es agradable o también desagradable. Y luego podemos tener lo que se llaman emociones secundarias, que son valoraciones racionales más complejas. Emociones aquí, por ejemplo, cuando vemos todos estos estímulos que tenemos aquí delante, ¿qué diríamos? Desde un punto de vista racional diríamos, es una serpiente, ¿no? Lo que tenemos aquí delante, o es un insecto y tal, ¿no? Desde un punto de vista emocional, con el insecto diríamos, ¡qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué desagradable! O esta araña, ¡qué fea!, ¿no? Esta araña. Estos son, añadimos a lo descriptivo, a lo que vemos delante, un componente emocional que es desagradable, desde luego desagradable de entrada, ¿no? Y aquí, pues lo contrario, ¿no? Esos estímulos nos provocan sensaciones de alegría, de disfrute, de encontrarnos a gusto y tal, ¿no? Y luego, pues, ¿cuáles son las emociones primarias? Las emociones primarias son el miedo, la rabia, la tristeza, también la sorpresa y el asco. El miedo puede ser muchas cosas, puede demostrarse como ansiedad, como un nerviosismo, como un temor, como
como terror, como fobia, como pánico, muchas modalidades de miedo. La rabia con una frustración, con una cólera, con irritabilidad, con hostilidad. Por tanto, hay muchas maneras de manifestarse esas emociones primarias. La tristeza, soledad, pesimismo, desesperación, pocas ganas de hacer cosas. La alegría, pues, es también una emoción primaria, entusiasmo, seguridad, dicha, alivio, diversión, orgullo, euforia, éxtasis. Podemos poner miles y miles de adjetivos que tiene cada una. Asco. Asco podemos decir de un alimento, pero también hay personas que nos dan asco cuando la vemos, ¿no? Decimos, hostia, cómo va vestido, qué peste hace, ¿no? Y estas personas que nos dan asco nos dan rechazo, pero también nos hace sentirnos culpables porque rechazamos a una persona humana, o sentimos vergüenza por tener estos sentimientos, ¿no? Y los remordimientos, todo esto tiene que ver con el rechazo, con el asco. O la sorpresa, pues un exceso, ¿no? Hay gente que le encantan las sorpresas. ¡Ay, qué bonito! Porque esto te alegra la vida. Pero a otra persona que las sorpresas le amargan la vida, le dan, lo consideran una contrariedad que les pasta y que les rompes con su rutina normal. Y que ojalá no se le hubiera ocurrido esa idea, ¿no? Por tanto, hay muchas modalidades de emociones, ¿no? Y todas se mueven en estos dos ejes. Uno que va desde lo desagradable a lo agradable, y otro que va de la poca excitación a la mucha excitación. Las que te dan poca excitación son, por ejemplo, las depresiones, ¿no? Cuando una persona está deprimida, no tiene ganas de estar tranquila, no tiene ganas de grandes cosas, ¿no? Están poco excitadas, más bien poco activas, ¿no? En cambio, el enfado te provoca una excitación, unos movimientos, etc., ¿no? Y la alegría, lo mismo, también te provoca... Y la relajación, pues el estado ideal, ¿cuál sería? Para vosotros, ¿cuál sería el estado ideal? Un intermedio entre la relajación y la alegría. Las agradables. ¿No? Sí. Sí, sería aquí, sí, sí, aquí estaría, ¿no? En este punto, ¿no? Porque también mucha alegría tampoco es buena. No, porque la alegría es estar tan contentos y tal. No, porque vas muy acelerado, tampoco es buena. Y enfadarte a veces también es bueno. Enfadarte también es bueno. Exacto. Bueno, enfadarte no. Bueno. No coges un ataque de rabia. Ya, pero sí, no es agradable. No es agradable. No, pero bueno, también es un estímulo que se necesita. Bueno, entonces ya no le llamaríamos enfado, le llamaría reacciona ante esto que está pasando y actúa y modifica, ¿no? Por tanto, pero no lo podemos coger, sentimos pues producto de nuestra personalidad, de cómo somos, de la intensidad del estímulo que tenemos delante, de nuestras experiencias internas, pasadas, de muchos factores, o de lo que te acaba de pasar hace un momento. Si te acabas de tener un disgusto, si te viene otro, pues te lo sienta fatal, ¿no? Por tanto, hay muchas variables que te hacen sentir las emociones, ¿no? Y aquí vemos pues toda una serie de adjetivos que podemos ir poniendo, ¿no? Y luego vienen las emociones secundarias, que son las mezclas, la culpabilidad, los celos, la envidia. Estas son las propiamente humanas, las que realmente nos amargan y nos hacen sufrir, o algunas al revés, nos hacen disfrutar de la vida, ¿no? Que sería ponerle, pues, sí, estás de aquí poco, por poner un nombre, la felicidad, ¿no? Por tanto, las emociones secundarias son mezclas de pensamientos irracionales, de creencias, pensamientos racionales, con emociones. Entonces se mezclan, se hacen hay un potaje y eso nos provoca un gran malestar, ¿no? Y es estas emociones que son complejas de ver, complejas de disecar, qué realmente está ocurriendo ahí dentro, porque en cada caso va a ser diferente. Se nos queda culpabilidad en unas personas,
va a ser en otras va a ser diferente, va a depender, va a haber unos factores que van a ser más determinantes que otros, y entonces esto es donde hay que realmente trabajar, y aquí es donde va a tener que entrar la inteligencia emocional, ¿no? Y luego finalmente la conducta motriz, que hemos dicho también es muy importante. Nos va a servir sobre todo para valorar, porque las emociones nos sirven para valorar cómo estamos, pero también para valorar cómo están los demás. Entonces, cuando nosotros dudamos de otra persona, realmente si estamos a gusto con ella o estamos a disgusto, qué emociones nos está provocando esa persona, lo mejor que podemos hacer es mirar a los ojos. La mirada a los ojos da una información que no sabes qué es, porque no la puedes definir. No sabes si una mirada huidiza, una mirada franca, una mirada que se quiere hacer simpático, una mirada, pero todo esto lo detecta. Pero hasta rápido, ¿eh? Ahora es la hora, ¿no? Sí. Y bueno, una serie de conductas más que hablaremos el próximo día. Gracias. Gracias.